Quisiera decirles también, si hay algunos de los líderes de grupo de pacto, ¿están aquí algunos? Levanten la mano si hay alguno, muy bien. Fíjense, hermanos, de que mañana vamos a comenzar a entregar unos brazaletes de todos los que han cancelado ya el Congreso, así que háganmele saber a los demás líderes eso. No lo dijimos en las reuniones anteriores. Le agradezco a todos los hermanos que han estado apoyándose unos a otros en favor de levantar las finanzas necesarias para asistir al Congreso, ¿verdad? Bastantes actividades. De hecho, ahorita no sé cómo le fue a las hermanas ahí que estaban haciendo un grupo, estaba haciendo los panes con pollo. Espero que hayan comido panes con pollo, hermano. Requisito para oír la palabra de Dios, haber comido pan. Es bueno, mire, hermano, apoyar. Yo doy gracias a Dios porque todos se han apoyado unos a otros. Fíjense de que hay diferentes rifas. Ayer yo compré unos números, no sé, la verdad ni me acuerdo de qué era la rifa. 10 centavos estaban vendiendo ahí para hacer una rifa. Espero que haya sido de aquí, hermano, porque no. Es una bendición ayudarnos unos a otros para participar en esta celebración tan linda que es el Congreso. Así que muchas gracias a todos por estar apoyando, colaborando. Pero estoy seguro que Dios nos va a bendecir en el tiempo del Congreso, ¿verdad? Así es que todos preparados. Esta mañana vamos a hablar acerca de Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 al 14. Nuestro mensaje de esta mañana tiene que ver, hermanos, siempre con Él ha vencido, ¿verdad? Es nuestra propia, los dos capítulos 4 y 5 nos hablan de la victoria del trono de Dios y la victoria del Cordero. Capítulo 4 se enfoca en el trono, el 5 se enfoca en el Cordero, quien es el que toma el control de todas las cosas, ¿verdad? Él es digno de ser adorado, de ser obedecido. Queremos que todos este día podamos reflexionar sobre el Cordero que es reina y que aprendamos a cómo responderle a Él ante tal situación. Versículo 8 del capítulo 5. Versículo 8 del capítulo 5. Dice la Escritura, y cuando se ponen de pie, hermano, un momentito, vamos a leer la palabra, luego ya se pueden sentar. 5:8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número de los ángeles era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Oramos al Señor. Padre, hemos leído tu palabra y queremos pedirte la bendición que tú dices en este libro. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que leen y obedecen las cosas en este libro, de este libro. Bienaventurados. Gracias, Señor. Te pedimos esa bendición de la bienaventuranza para con nosotros. Vamos a abrir este libro, lo estamos leyendo. Abre nuestro entendimiento tú. Ilumínanos, Señor. Te lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesús.
Amén, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Tenemos que decir que en la tierra, hermanos, toda la gente, todos los seres humanos son religiosos, porque todos adoran a algo o a alguien. Religión principalmente significa adoración. Y en la tierra todos son religiosos, aun los que dicen que no son religiosos, aun aquellos que dicen que y nos acusan a nosotros de ser religiosos, es que vos sos religioso. Aun aquellos que se autodenominan seculares o ateos, ellos también tienen su religión, porque todo ser humano adora a algo o a alguien. Todo ser humano no necesita tener una imagen frente a él. Adorar es postrarse, adorar es sujetarse, someterse. Y cuando alguien se somete, todo ser humano se somete a algo, a alguien, entonces ese es el objeto de adoración de él. Algunos adoran una filosofía, pero todo ser humano en la tierra es religioso. Desde esa perspectiva, nosotros no tenemos que tener, hermanos, el temor también de decir de que Jesús no es Señor solamente de la iglesia, es Señor de todo lugar, de los cielos y de la tierra. Entonces, dicho esto, también tenemos que recordar que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Si pudiéramos nosotros decir, hermanos, entonces si todos son religiosos, total de que ¿cuál es la verdadera religión? Entonces tenemos que volver nuestros ojos hacia Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Jesucristo es quien establece el fundamento de todo tipo de creencia, de todo tipo de conducta. Él es la verdad. Entonces, nosotros vemos hacia Jesús y Apocalipsis nos abre los ojos, nos revela quién es Jesucristo. Ahora piensen en revelar. Revelar es una palabra importante, porque la revelación, o sea, no es rebelión, sino que revelar es quitar un velo. Quitar un velo. Apocalipsis quiere decir revelación. Apocalipsis es una palabra en griega que quiere decir en castellano revelación, revelación. Y lo que revela, lo que Apocalipsis revela es quién es Jesucristo y cuál es su proyecto aquí en la tierra. ¿Cuáles son los obstáculos que se van a presentar para que Jesús lo logre hacer? Entonces, una revelación. Y ya vamos a ver, y según vamos estudiando el Apocalipsis nos vamos dando cuenta de qué es lo que revela. Pero principalmente el capítulo 1, versículo 1 dice que es la revelación de Jesucristo. No solamente que Él trajo la revelación, sino que es la revelación de Él. ¿Quién es Jesús? Hoy en el siglo XXI tenemos que preguntar a cada quien, bueno, y para ti, ¿quién es Jesús? Y debemos de preguntar a nosotros mismos, ¿y quién es Jesús para mí? Bueno, el capítulo 5 nos dice algo interesante acerca de Jesús. Nos revela que el Cordero, que Jesucristo como el Cordero que fue inmolado, pero que está de pie, está resucitado, reina y que es digno de ser adorado. El capítulo 5 nos revela tal cosa, que el Cordero, que Jesucristo, Él reina y es digno de ser adorado. Se nos revela que Jesús, hermano, ya no es el carpintero de Nazaret. Jesucristo ya no es alguien que está limitado a Galilea y a Israel. Revela Apocalipsis que Él ya no es más eso. Aún Él murió por nosotros, pero Él no sigue muerto. Él resucitó, pero no solamente está resucitado. Apocalipsis revela de que Jesús está ascendido y entronizado, y nos revela que Él tiene en su mano el control de todas las cosas, que Él reina y que por lo tanto su proyecto, el proyecto que Él ha diseñado y con el cual Él está trabajando, Él lo va a cumplir. ¿Cuál es ese proyecto? Lo vemos al final del Apocalipsis. Vemos que al final del Apocalipsis
El proyecto de Jesucristo es una novia que esté vestida de gloria, una novia gloriosa. Al final, lo que Jesús está edificando es una ciudad que esté llena de la gloria de Dios, que es el proyecto del Señor. Al final es un templo que esté lleno de la gloria del Señor. Ese es lo que está haciendo Jesucristo. En toda la historia Jesús está trabajando eso. Un ejército que sea victorioso. Un ejército, aparece al final de Apocalipsis, un ejército sobre caballos blancos, simbolizando que son un pueblo que está en victoria. Y todo eso es el gran proyecto. En otras palabras, el gran proyecto de Jesucristo es usted, hermano. Amén. El gran proyecto de Jesús es usted. El proyecto no es algo que está afuera, el proyecto es usted. Así que Jesús quiere y está trabajando para que usted pueda llegar a ser ese templo, esa ciudad, esa novia. Él lo está preparando a usted. Y todo lo que sucede, Jesús lo está utilizando para llevarlo a usted a ese punto. Entonces, Jesús aún utiliza las cosas más insospechadas para cumplir su propósito. Él tiene un proyecto y se nos revela a Jesús ya no como aquel que está en las manos del Imperio Romano, ya no como aquel que la religión lo puede sujetar, sino que aquel que tiene dominio y control sobre todas las cosas. Así nos revela el Apocalipsis. Este capítulo 5 principalmente es un capítulo importante, hermano, porque le va a dar a usted como una sensación y una actitud. Entonces, si Él está en el control de todo, yo puedo enfrentar la vida y puedo enfrentar circunstancias porque sé que Él domina todas las cosas. Entonces yo puedo de esa manera decir, entonces sí podemos lograr lo que Él ha dicho. Entonces sí podemos avanzar hacia lo que Él ha dicho. Entonces sí podemos cumplir su voluntad aquí en la tierra. Así que Jesús no está preparando una novia para que al final termine frustrada la novia. Es decir, que el pueblo de Dios no va a terminar frustrado aquí en la tierra. La iglesia, Dios la está preparando para que seamos vencedores en el nombre del Señor. Y usted, hermano, es uno de los vencedores que Dios ha escogido. Amén. Usted es uno de los vencedores que Dios ha escogido. Así que todo el Apocalipsis es eso. Revela quién es Jesucristo y qué es lo que está haciendo. Y lo que Él hace es algo glorioso. El honor que tenemos es participar en su proyecto. Es un gran honor que Él nos hace, que nos invite y nos llame a participar de su proyecto. Es un gran honor. O sea, estar en esta vida y encontrarle el sentido de por qué estamos aquí, eso, hermano, tiene un valor incalculable. No se puede pagar. La gente puede pensar que el objetivo de la vida es tener dinero y mucho dinero. Y algunos han entregado su vida a eso. Al final de los días se dan cuenta que no era eso. Perdieron su vida. La vida tiene otro sentido, pero entonces Apocalipsis nos revela acerca de eso. La respuesta que dan los 4 seres vivientes y los 24 ancianos es lo que nos va a enfocar esta mañana. Ese va a ser nuestro enfoque, la respuesta de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. ¿Respuesta a qué, hermano? Respuesta, en primer lugar, al canto de los redimidos, que está en el versículo 9 y 10. El canto de los redimidos. Entonces dice que los redimidos, representados por los 24 ancianos, ellos cantaban: digno eres de tomar el libro, abrir sus sellos, y nos ha redimido para Dios de todo linaje. La verdad, hermanos, que este canto en algunas versiones de la Biblia dice: has redimido un pueblo. Has redimido, no nos has redimido, sino que el canto es: has redimido un pueblo de todo linaje y pueblo y lengua, nación. Entonces, pero el punto es que Dios ha levantado un pueblo. Ese pueblo redimido dice: nos has hecho
para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Eso ya lo vimos la semana pasada. Entonces, en segundo lugar, el versículo 11 y 12 dice: miré y oí. Juan dice: miré y oí la voz de muchos ángeles. Dice que eran millones de millones. Una cosa impresionante, ¿no? Juan lo vio y lo escuchó. Millones de millones que oyó cantando, que decían o declarando, haciendo un anuncio en todo el universo. Los ángeles en todo el universo haciendo un anuncio. ¿Cuál es el anuncio? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ese anuncio es el anuncio perfecto. 7 cosas dicen ellos. Y por supuesto no nos vamos a detener a verlas. 7 cosas dicen ellos. El cordero es digno de tomar. El cordero es digno de tomar. Ahora, hermanos, si usted cree en Dios y cree que la Biblia es palabra de Dios, usted va a comenzar a entender que este anuncio universal que millones de millones de ángeles dicen en todo lugar, este anuncio es un anuncio que va más allá de solamente leerlo y olvidarnos de él. Es el anuncio que determina qué está pasando en el universo. Él es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Él es digno nuestro Señor. Así que no nos vamos a detener a ver cada una de ellas. Cada una de ellas es algo importantísimo, pero es la reacción que tienen los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Y en tercer lugar está la declaración de toda la creación, el versículo 13. El versículo 13 está una declaración de toda la creación y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, dice Juan, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza. Y ahí dice 4 cosas, ¿verdad? Como quien dice, los 4 confines de la tierra tienen que escucharlo. A él sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esta declaración de toda la creación, ahora fíjese, hermano, por favor, vea. Juan lo que oye es que la creación, todo, los árboles, los ríos, los vientos, la lluvia, la nieve, él oye toda la creación, todo lo creado, los animales, todo lo creado, dan alabanza al Cordero. Todo lo creado alaba al Cordero. Eso significa algo interesante, que la naturaleza está bajo el control del Cordero de Dios. Que la naturaleza, los vientos y todo están bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. Eso va en contra absolutamente de todo lo que nos han enseñado. Porque nos han enseñado que la madre naturaleza, ella decide qué va a suceder. Y aún dicen, la madre naturaleza nos ha castigado con una lluvia fuerte, dicen algunos. Pero nos debemos de dar cuenta de que Dios es el dueño de los vientos y de todas las cosas, hermano. Y todo lo que sucede, ha de ser para la gloria del nombre del Señor. Absolutamente todo. Pablo estaba en un barco yendo hacia Roma y vino una gran tempestad, una tremenda tempestad. Y Pablo le ha dicho al capitán que no deberían haber zarpado, pero zarparon y vino un gran viento y estaban a punto de morirse todos. Y esa noche el Señor le dijo, el ángel de Dios le dijo a Pablo, diles a ellos que ninguno se va a morir, ni uno se va a morir. Y entonces dice que Pablo le dijo al capitán, yo les dije que no saliéramos, que no nos embarcáramos ahorita, que iba a haber una gran tormenta. Pero Dios ha estado conmigo y me ha dicho que nadie va a morir. Solamente que boten todito, boten todo lo que no utilicen, tirémoslo al mar todo. Y dijeron a tirar todo y se quedaron solo ellos. Y el barco se arruinó, naufragaron, pero ninguno murió. Y es porque Dios determinó que con ese viento nadie se iba a morir. O sea, en otras palabras, Dios tiene control de todas las cosas, aún de los vientos. Un ejemplo del Antiguo Testamento de esto, hermanos, un tipo de esto, famosísimo, lo menciona el Nuevo Testamento también, es el profeta Elías, que un día fue a decirle al rey Acab,
le dijo, mira, no va a llover sino hasta que yo lo diga, porque el Señor dice eso. Jehová dice que no va a llover hasta que yo diga. Y dejó de llover, hermano. Dejó de llover 1 año y 2 años y 3 años. Nosotros ya teníamos casi 50 días un poquito más de 50 días de no tener lluvia. Es tremendo eso. Pero ya 1 año y 2 años y 3 años de no llover, desesperante. Y le dijo Dios a Elías, vete a esconder. Pero miren, hermano, cuando llegó el tiempo de Dios, lo llamó y le dijo, ahora dile a Acab que va a comenzar a llover. Y fue él a donde el rey, y yo no les puedo contar toda la historia, pero solamente el hecho básico, ¿no? Cuando se encontraron, dice que Acab le dijo, ay, aquí está, al fin te encuentro, vos sos el culpable de todo esto que no haya llovido. Y entonces le dijo Elías, no, yo no soy, sino que tú sos el culpable por haber inclinado a este pueblo a adorar a los Baales y no a adorar al Dios verdadero. Por eso Dios les ha disciplinado sin lluvia. Por eso Dios lo está haciendo de esa manera. Pero ahora por misericordia Dios dice que va a comenzar a llover. Y comenzó a correr porque viene una gran tormenta. Y vino la tormenta y todo. Lo único que quiero yo mencionar es esto: de que es Dios el que envía la lluvia, es Dios el que gobierna todas las cosas, es Dios el que lo hace. Por eso podemos apelar a su misericordia en esto. Hermanos, necesitamos entender que Cristo tiene el control de todas las cosas, que aún los tiempos, que aún las circunstancias de la vida, Dios las permite porque Él tiene un proyecto. Ustedes saben que Él tiene un proyecto. Su proyecto no es un proyecto puramente político o económico, no es eso. Su proyecto es un pueblo que esté lleno de su gloria y que la gloria llene toda la tierra con ese pueblo. Ese es su proyecto, eso es lo que Él está construyendo a través de toda la historia y Él tiene control de eso. Entonces, hermano, ¿cuál es la respuesta de ellos ante todo esto, ante el canto de los redimidos, ante el anuncio angelical y ante la declaración de toda la creación? ¿Cuál es la respuesta de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes? Versículo 14 voy a leer nada más. Dice, los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, ¿cuál es la respuesta de ellos? Adoración. Adoración al Cordero, adoración a Jesucristo, sujeción, sometimiento, entrega, se postraron. Yo les explico esto, hermanos. Esto no es algo que aparece, bueno, entonces quiere decir que en el cielo hay adoración a Jesús. Ahí en el cielo sí, pero aquí en la tierra no. O alguien podría decir, bueno, esto va a ser en algún día, en el futuro. No, Jesucristo no es que va a ser rey. Él ya es rey. Y ahora nos pide a nosotros que respondamos de esa manera, que respondamos adorándole. Ya lo veremos en otros pasajes. Pero el propósito del Señor al revelarnos capítulo 5 de Apocalipsis no es para que digamos, ve lo que se le imaginó a Juan, ¿verdad? Ve lo que vio Juan. Algún día o en el futuro va a ser eso, o en el cielo es eso. No, es un llamado a todos los que lean, a todos los que escuchen, a todos los que quieran guardar estos mandamientos, quieran ser bienaventurados. Es un llamado a adorar a Jesucristo, quien tiene el control de todas las cosas, a postrarnos delante de Él. Así que al final de esta fiesta, el propósito sería de que ustedes y yo nos dispongamos, nos sujetemos, nos postremos y digamos, Señor, sea hecha tu voluntad en mi vida. Estoy listo para entregar mi vida para ti, para que se haga tu voluntad en mi vida. Es decir, esto es lo que Dios anda buscando. Jesús le dijo a la samaritana, el Padre anda buscando, ¿qué cosas, hermano? Adoradores, gente que se sujete a Él, gente que se someta a Él. No solamente gente que cante, sino gente que le obedezca, que se sujete. Adoración es estar sujeto, postrado delante de alguien más grande para que nos dé la orden que Él quiera darnos. Entonces, es importante que respondamos como ellos. Pero ¿qué es adoración según el Apocalipsis 5? Esa sería la pregunta que podríamos hacernos. ¿Qué significa adorar según Apocalipsis capítulo 5? Al escuchar tal realidad, la verdadera adoración debería brotar de nuestros corazones. Debería brotar adorando al Cordero. En primer lugar, hermanos,
adoramos al creer en Jesús como el Mesías reinante. Adoramos al creer en Jesús como el Mesías reinante. Ahí hay una palabra que está ahí, amén. 4 letras, amén. Dice que los 4 seres vivientes decían amén. Y gritaban amén, por cuando oían todos esos cantos y todo lo que decían, el Cordero es digno, el Cordero es digno, el Cordero es digno. Decían amén, amén. ¿Qué significa amén? ¿Por qué es tan importante esto de amén? Significa así es una confirmación de una declaración. Una confirmación con, ¿qué le dijera? Con mi propia, dentro de mi propia capacidad, yo digo, yo sí lo declaro, yo lo acepto, yo declaro que también así es. Amén. Sí lo creo, sí lo creo. Así que este es un punto importante. Los 4 seres vivientes decían amén. Y usted me dice, hermano, ¿qué tan importante es esto? Muy importante. Que usted le diga amén a lo que debe ser. Que usted diga amén para lo que realmente Dios quiere hacer en su vida. Quiero que vean 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. Vamos a leer del 19 porque le da sentido al versículo 20, el 19, bueno, todo el contexto, ¿no? Pero por lo menos en lo básico. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 19. Si usted ya lo encontró, entonces sigue conmigo la lectura. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, o sea, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, vean que así lo adoramos cuando creemos en Él de esa manera, diciendo amén a lo que es Él. El Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros. Mire, lo que predicaba Pablo era a Jesucristo, a Él lo predicaba. ¿Quién es Él? Enseñaba quién es Él, qué ha hecho, cuál es su proyecto, predicaba acerca de Jesús. Entonces dice que ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. Ponga atención a esta expresión, dice, mas ha sido sí en Él. ¿Qué significa eso? Versículo 20, porque todas las promesas de Dios, porque todas las promesas, diga conmigo todas, hermanos, todas las promesas de Dios son en Él. En Él son sí y en Él son amén. Ahora fíjese, todas las promesas, todo lo que Dios, hermano, tiene que hacer se concentra en Cristo nuestro Señor. Cristo nuestro Señor. O sea que todo el trabajo del Padre, todas las promesas que hizo Abraham, todas las promesas que le hizo a David, todas las promesas que están en los Salmos, toda la cantidad de promesas es en Él, es por Él. Todas están concentradas en Cristo nuestro Señor. ¿Será importante Cristo nuestro Señor? Central, hermano. Es la piedra fundamental de todo lo que querramos nosotros construir. Piedra fundamental, piedra de fundamento. Ayer estábamos con los jóvenes y me pidieron que hablara sobre la unidad. Y yo les hablaba acerca que la unidad en cuanto a pueblo y la unidad como iglesia no puede ser realizada si no estamos sobre el fundamento correcto. Si lo que tenemos, si para nosotros Jesús es un ayudante de nosotros, uno que me ayuda cuando yo tengo algún problema, uno que me ayuda cuando yo tengo alguna dificultad, entonces le voy a pedir ayuda a Él. O sea, yo tengo mi proyecto, yo tengo mi propia vida, entonces Él va a venir a ayudarme cuando yo le solicite. Si solo eso es Jesucristo, por supuesto que Él me ayuda, pero si solo eso es Jesucristo, entonces yo no voy a poder tener unidad y paz y todo lo que Dios da. Aquí se pone a Jesucristo como el centro de todo. Todas las promesas en Cristo son sí y son amén. Todas, absolutamente todas. Por eso nosotros cuando estamos en Él, entonces las promesas comienzan a tomar lugar correcto en nuestra vida. Fíjense, porque la expresión que sigue es interesante, dice,
Todas las promesas de Dios son en Él, sí y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Un pueblo lleno de su gloria que llene toda la tierra. Es el proyecto de Dios. Entonces, usted ha sido escogido por Dios y es hijo de Dios. Si usted ha creído en el Señor, usted fue escogido por Dios para ser llenado con su gloria, para que la tierra sea llenada con la gloria. Pero ¿cómo va a ser? A través de las promesas que Él ha dado. Pero ¿cómo se van a cumplir? En Cristo. Y cuando sea en Cristo, se van a cumplir en mi vida para la gloria de Dios. Ahora, vea qué importante entonces es conocer a Cristo. Trascendental conocer a Cristo. ¿Sabe, hermano? Si Dios a usted le cumple una promesa sin conocer a Cristo, usted se va a enamorar más de la promesa cumplida que de Cristo. Pero nuestra satisfacción debe ser Cristo. Nuestra satisfacción debe ser Cristo, hermano. El reino de Dios, como cuando alguien, un buscador de tesoros, encuentra una perla preciosa. Y dice, cuando la encuentra, va y vende todo, absolutamente todo, y compra esa perla. ¿Sabe qué es el reino de Dios? El reino de Dios se comprende cuando uno encuentra que Cristo es la perla más preciosa que hay. Y cuando uno se entrega a conocerlo a Él y a buscar de Él, ¿quién es Él? Por eso Pablo decía que nosotros, Timoteo, Silvano o Silas y yo, les hemos predicado acerca de Cristo. Les hemos enseñado acerca de Cristo. ¿Quién es Él? ¿Por qué tuvo que venir? ¿Él es Dios o no es Dios? ¿Él es hombre? ¿Cómo es que es hombre? Él es el ungido. ¿Qué significa que es el ungido, el Mesías? Él es el hijo de David. ¿Qué significa eso? Que es también la raíz de David, etcétera, etcétera. Todo eso hay que aprenderlo. Y cuando alguien se enamora de Cristo, cuando alguien comienza a enfocarse en Cristo, entonces las promesas comienzan a tomar su lugar y a cumplirse en nuestra vida para la gloria de Dios. Así que las promesas no se cumplen por estarlas reclamando nada más. Las promesas se cumplen según yo conozco a Cristo y me sujeto a Él y me someto a Él. Las promesas van a tomar el lugar que deben de tomar. Amén, hermano. Wow, qué milagro esto. Entonces, cuando dicen los seres vivientes, amén, quiere decir, Cristo se ha exaltado con el cumplimiento de todas las promesas. Cristo se ha glorificado en su pueblo. Que Cristo sea glorificado en su pueblo. Yo le pido a Dios que sea glorificado en mi vida, que yo pueda conocerlo a Él, que me dé la gracia de conocerlo a Él, que yo le pueda disfrutar de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, la tumba vacía, que me dé cuenta qué significa resurrección para mí hoy, que conozca qué ha hecho Cristo, que no solamente resucitó, pero que ese poder de resurrección ahora también lo comparte conmigo. Que yo pueda recibir ese poder de resurrección, vivir la vida, meditar en la obra de Cristo. ¿Quién es Él, hermano? ¿Quién es Él? Mire, hermano, yo quiero decirles, aprendamos a disfrutar del Señor, hermano. Cantémosle al Rey y adorémoslo, pero disfrutemos de Él, hermano. Mire, algunos están, yo no sé, pero algunas veces uno como que se concentra en estar demandándole a otro. Vaya, anda a oír la palabra, vos tal vez te cala algo vos. Y vaya, vos andá, a vos te conviene, ese mensaje era para vos. Y no disfrutamos de Él. Cuando disfrutamos de Él, hasta sus mandamientos son deleitosos. Los mandamientos son deleitosos. Así que Él es el centro y el amén para la gloria de Dios a través de nosotros. A través de nosotros. Pero también, hermanos, nosotros adoramos a Dios al extender el reino de Dios. Adoramos al extender el reino de Dios. Por favor, corrijan en sus boletines, dice anunciar, pero más que anunciar, aunque hay que anunciarlo, es extender el reino de Dios. Amén. Extender el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, les voy a explicar, hermano. Esto lo traté de explicar yo un poco allá el día miércoles. Tomé un poco más de tiempo, ahora voy a
hacer el plan eterno, lo voy a tratar de explicar en 10 minutos, hermano. Fíjense, 10 minutos me van a dar para explicarles el plan eterno de Dios. Las luces, si alguien me ayuda otra vez, por favor, gracias, Walter. Me apagan estas luces para que algo se vea mejor, porque nuevamente no pude poner los colores correctos, me cuesta a mí a veces, pero bueno. El plan eterno de Dios, el reino de Dios fue desafiado, hermano, en un tiempo que nosotros no conocemos. Un ángel, Luzbel, ángel hermoso, se rebeló contra Dios, se enorgulleció y dijo: voy a poner mi trono a la par del Altísimo y voy a ser como él. Y trató de poner su trono y entonces fue desechado. Hubo un desafío al reino eterno de Dios, una rebelión, hermano. Esa rebelión fue levantada por una criatura de Dios, y Dios en su justicia tenía que aplastar tal rebelión, pero no por él mismo, sino justamente a través también de sus criaturas. ¿Qué hizo entonces Dios? Creó a Adán. Adán representando al ser humano, ¿no? Adán, por supuesto, fue un ser humano, pero quiero decir a toda la humanidad. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En respuesta a la rebelión cósmica, rebelión que había en el universo. Usted me dice, hermano, ¿cómo va a servir esto? Ya se va a dar cuenta que de esto se trata toda la vida. Entonces, esa rebelión, Dios lo que hizo en respuesta fue crear al ser humano. Lo puso en un lugar en la tierra y le dijo: guarda este huerto, protégelo y hazlo crecer por toda la tierra. Fructifica, llena la tierra, lleva la bendición por todos lados de la tierra. Esto nada más es lo que te pido: no comas del árbol de ese fruto, no comas de eso. Puedes comer de todos los árboles que hay en el huerto, pero de ese no vas a comer. Un mandamiento. Era el rey hablando. Era el rey estableciendo su decreto y estableciendo su pacto con Adán. Pero no pudieron. Adán y Eva pecaron. Fueron atraídos y engañados por la serpiente, por Satanás, quien es el que se había revelado. Y les introdujo el mismo pensamiento que tenía él, se los introdujo a ellos. Sabe Dios que el día que coman de ese árbol van a ser igual que él. Por eso no quiere que coman. Lo mismito les introdujo. Quería que el hombre se independizara de Dios y pusiera su trono al lado del trono de Dios. Vas a ser igual que él. Solo come del árbol y ya. Desobedécele y lo vas a hacer. Vas a ser igual que él. Y Eva y Adán cayeron en pecado. Y entonces, ¿qué dijéramos? Como que podríamos decir, fracasó. Pero no, Dios lo tenía preparado desde antemano. En Génesis capítulo 3 versículo 15 comienza el anuncio del reinado. El reino no ha perdido. El reino tiene un proyecto y Dios lo anuncia. Le dice a la serpiente Dios, le dice directamente: voy a poner enemistad entre ti y tu simiente con la simiente de la mujer, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Entonces él anuncia de que alguien vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Por supuesto, hermano, no del animal a poner el pie al animal, sino a aplastar la autoridad de la serpiente. Vendría a deshacer las obras del diablo. Alguien vendría a deshacer las obras del diablo, anunciado de antemano. Y eso quiere decir, alguien va a venir a establecer el reino que ha sido perdido, que el hombre había perdido. Y entonces lo anunció, hizo pacto con Abraham. Y ese pacto con Abraham lo hizo con su hijo, el hijo de Abraham. El Nuevo Testamento dice que el hijo de Abraham es Jesucristo el Señor. Y el punto era bendecir todas las familias de la tierra, porque habían caído en maldición.
Entonces Dios tenía su proyecto, bendecir todas las familias de la tierra a través de el hijo de Abraham, que es Jesucristo. Hizo pacto con David y le dijo: a través de tu hijo voy a poner un rey, va a haber un trono que va a gobernar todas las naciones de la tierra. El hijo de David, al cual se refería en el Antiguo Testamento, no era tanto Salomón, sino que Jesús nuestro Señor. Por eso decían: hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David. Por eso hemos encontrado y lo hemos meditado en otras oportunidades. Hizo pacto el Señor con todos ellos. Y cuando se cierra el Antiguo Testamento con el profeta Malaquías, Malaquías dice: vendrá Elías a preparar el camino de aquel que va a venir a reinar. Y se levanta Elías en el Nuevo Testamento. ¿Quién es Elías en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le dicen: ¿y tú eres el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? Y dice: no, yo no soy. Yo no soy. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto y dice: preparen el camino del rey que viene. Prepárense porque el rey viene. Y entonces el rey vino, hermano, el rey llegó en su primera venida. Jesús nació, y nació, hermanos, con el reinado sobre su hombro. Isaías 9 dice que he aquí un niño nos es dado, hijo nos es dado, un niño es nacido, y tendrá el reinado sobre su hombro. Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Jesucristo nuestro Señor. Como niño ya era rey, nació el rey, y ustedes oyeron un mensaje sobre eso. Israel no lo pudo ver, la gente religiosa no lo vio, pero gente extraña desde lejos vino y lo adoró como rey, porque Él es rey. Él vino, hermanos, como rey, y vino a inaugurar su reino. Vino a inaugurar su reino sobre la tierra. Vino a establecer su reino en la tierra, a restaurar lo que había sido perdido por Adán, a establecer lo que Dios había diseñado desde el principio. Él vino a hacer eso. Su reinado comenzó con su presencia aquí en la tierra. Él dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino ha llegado a ustedes, y por el Espíritu echa fuera a los demonios. Y cuando llegó él, antes de morir, cantaban y decían: Hosana al hijo de David, Hosana al rey que viene, y lo adoraban. Dice que había profetizado Zacarías de que él vendría sobre un pollino de asna, sobre un asno vendría, humilde, sencillo, pero era el rey que venía. Jesucristo es el rey, y por lo tanto inauguró su reinado. Él murió, pero murió como rey. Se le puso en la cruz del Calvario: este es Jesucristo, el rey de los judíos. Y ellos dijeron: quítale eso. Y llegaron a decirle a Pilato: ya está escrito, y que quede escrito. Y quedó escrito para todas las edades. Jesucristo es el rey de todas las edades. Por lo tanto, entonces Jesucristo es rey. Él inauguró el reinado, pero no solamente murió, sino que resucitó y luego ascendió a los cielos y estableció su trono en los cielos. Hermanos amados, el plan de Dios consistía en exaltar a Cristo como rey. En el 2012, Jesucristo es rey. Él está reinando. Todo lo que venga aquí a la tierra, el rey es el que está gobernando todo. Yo debo entender eso. Si Apocalipsis 5 no me da luz sobre eso todavía, yo digo: wow, ¿qué pasa? Ilumíname, Señor. ¿Cómo es esto? Ilumíname. Porque aquellos creyentes, Pablo, no importa lo que pasaba, andaba anunciando aquella gran verdad por todos lados. Había oposición, había de todo, batalla, lo metían preso, lo golpeaban y todo, y no se desanimaba por una sola razón: porque él sabía que Jesús estaba reinando, y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y él seguía adelante, porque Dios todo lo prepara para el bien de los que lo aman. ¿Qué es lo que hizo el Señor? ¿Cómo se puede hacer esto, hermano? Esto no se puede hacer en la fuerza humana, solo con el poder del Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus discípulos: era necesario que se cumpliera la Escritura, que el Mesías tenía que morir y sufrir y resucitar, y que se predicara en su nombre
el perdón de pecados en todas las naciones. Es necesario que eso se cumpla. Y le dijo, pero ustedes no se vayan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos de poder desde lo alto. Que el Espíritu Santo los llene a ustedes. Cuando estén llenos de eso, salgan porque el poder de Dios está con ustedes. Les dijo que Juan había anunciado: yo bautizo con agua, pero dentro de pocos días vendrá otro que bautizará con Espíritu Santo y con fuego. La iglesia necesita el fuego del Espíritu Santo para llevar adelante la obra de Dios. Y por eso necesitamos orar. La Biblia dice que en el lugar del trono de Dios, los ancianos, los seres vivientes, tienen unos tazones de incienso, porque la palabra más que copa así pequeña es como un tazón tipo en Oriente paila, ¿no? O para nosotros guacal, un guacal lleno de incienso, y ese incienso son las oraciones de los santos. ¿Cómo podemos nosotros experimentar el poder del Espíritu Santo? Orando, hermano, pidiéndole a Él lo que es principal, pidiéndole a Él: lléname con tu poder, Señor, cámbiame, transfórmame, límpiame, inúndame con tu poder, Señor. Mira cómo estoy yo en esta situación, mi vida, mi corazón está absolutamente temeroso. Yo, Señor, estoy enojado, estoy resentido. Señor, lléname tú, y cuando me llenes, que se vaya esa suciedad y que yo pueda estar lleno de tu gloria, de tu presencia. Orar es la clave. La oración de los discípulos, orar para que Él nos dé el poder del Espíritu Santo, para que Él envíe su poder a nosotros. El Espíritu de Dios que hace que la iglesia sea iglesia. Solo por el Espíritu de Dios la iglesia es iglesia, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted es iglesia porque el Espíritu Santo de Dios está en usted. Si no, usted no sería iglesia. Y usted no puede vivir la vida cristiana sin la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Usted y yo lo necesitamos. No le reclame a los hombres, no se enoje con los hombres. Pídale a Dios el poder de lo alto y Dios se lo va a dar, hermano. Cuando los hombres le den con látigos, cuando los hombres le den duro a usted, hermano, volvámonos como los creyentes del primer siglo, que en lugar de estarle reclamando a toda esa gente, lo que hacían era clamar al cielo el poder de lo alto, y hasta temblaba la tierra. Eran llenos del poder de lo alto y seguían adelante predicando la palabra de Dios con valentía. La iglesia necesita eso hoy en día también. Hoy la iglesia está demasiado política, demasiado hay que pedirle a aquellos. No, lo que necesitamos es poder de lo alto, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? No quiere decir que los creyentes no puedan influenciar la política, pero es que la política no puede ser la que nos influencie a nosotros y nos domine. No quiere decir que los creyentes no puedan influenciar la educación, pero la educación de ellos no puede dominarnos a nosotros. Hermanos amados, nosotros somos seguidores de Cristo, el Cordero. No somos seguidores de los hombres. Tenemos que aprender eso. ¿Y para qué somos nosotros seguidores de Cristo, hermano? Como pueblo de Dios, para extender el reino. Extender el reino es nuestro objetivo, hermano. Mateo capítulo 28, versículo 17. Mateo 28, 17. Dice que cuando vieron a Jesús, los discípulos le adoraron. Lo adoraron, se postraron delante de Jesús. Estaba resucitado, no se había ido todavía. Y cuando lo vieron, lo adoraron. ¿Qué hicieron los discípulos, hermanos? Lo adoraron, hermano. Lo adoraron, se postraron delante de Él. Miren, antes de oír los mandamientos de Jesús, hay que aprender a adorar a Jesús. Si no, los mandamientos le van a hacer una gran carga. Aprenda a adorar a Jesús y los mandamientos van a tomar su lugar adecuado. Aprenda a disfrutar de la gracia. Aprenda a disfrutar de la comunión con su Señor y los mandamientos van a fluir de su vida. Aprenda a ser como María, que estaba a los pies de Jesucristo. No sea como Marta, quejumbrosa, que estaba quejándose: solo a mí me dejan todo, Señor. No te das cuenta de esta María, no hace nada, a mí me toca todo, no le vas a decir nada, no tienes cuidado de mí. Ay, hermano, aprendamos a ser como María. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que derramó su perfume, que derramó todo su ser en la presencia del Cordero. Y el Cordero entonces hizo que cuando le dio mandamientos, los mandamientos fueron deleitosos para ellos. Por eso dice la Biblia que es bienaventurado el hombre que se deleita en los mandamientos del Señor. Entonces tenemos que aprender esto. Y hermanos, llevar adelante la obra de Dios comienza con adoración. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hasta ahí todo está bien. Hasta ahí como que no hemos visto Apocalipsis 5, lo hemos leído, o si lo hemos leído decimos, bueno, sí Jesús, cómo no, sí Jesús, tú eres rey en los cielos y en la tierra, qué bueno, te felicito Jesús, felicitaciones Jesús, ya eres rey, yo lo felicito, yo le canto, yo lo digo, pero luego viene y dice, entonces, por tanto, vayan, ¿y qué dijo? Hagan, entonces disipulen. Yo soy Señor y Rey, tengo toda autoridad. Entonces disipulen. Ahora viene aquí una cosa importante. La manera de cómo el reino se extiende en la tierra es a través de discípulos. Los discípulos son los que extienden el reino de Dios en la tierra. Wow, hermano, esto a mí me ha tocado y mi mente es un nuevo paradigma. La iglesia no está solamente para regocijarse, cada grupo de pacto para alegrarse porque hay bastante gente. Cada grupo de pacto debe de orarle al Señor, Señor, ¿y cómo hacemos discípulos? El punto no es tener los locales de las iglesias llenas, sino que es hacer discípulos, porque solo así el reino avanza. Entonces discipulen. ¿Cómo se discipula? Bautizando a la gente, identificándola con el cuerpo, identificándola con Cristo, bautizándolas y luego enseñándoles los mandamientos, a que los guarden, a que obedezcan los mandamientos. Entonces, nuestra tarea hoy en día es llevar adelante, hacer discípulos esta gran empresa. Esta empresa es una empresa hermosa, hermano. Es la empresa más importante que tenemos. Tenemos retiros, tenemos enseñanza en la escuela, en la academia, en el instituto, tenemos las predicaciones, tenemos los grupos de pacto, tenemos todo esto. Decimos, ¿y para qué tanto, hermano? ¿Sabe para qué? Dios tiene un gran proyecto que merece nuestra atención. Ese proyecto es un pueblo lleno de su gloria, una novia llena de su gloria, una ciudad llena de su gloria, un templo que donde está Cristo llenándolo todo. Ese es el proyecto de Dios. ¿Cuántos alaban al Rey por eso? Ese proyecto es usted, hermano. Usted es ese proyecto. Dios lo está preparando a usted para que un día podamos decir, la novia está preparada. Ahora sí, Jesús, a reinar por toda la eternidad aquí en la tierra. Bendito sea su nombre. Entonces tenemos que trabajar discipulando. Oh, gloria sea al Señor. No lo podemos hacer en nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo. Pidámoselo al Señor, el poder del Espíritu, hermano. Pidámoselo. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Le pido a Dios que nos dé la gracia de pedirle a Él, Señor, danos tu poder, danos tu llenura, y luego conocer a Cristo, la palabra, conocerlo a Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús regrese, porque bendito sea Jesús, Él va a regresar a la tierra, hermano. Amamos su venida, dice la Biblia, amamos su venida, anhelamos que Él regrese, deseamos verlo. Yo le he dicho, una de las miradas que a mí ¿cómo se puede decir? Me deshace, ¿verdad? Es la mirada de mi esposa cuando me mira con amor. Cuando ella se me queda viendo, no sé qué pasa, pero todo. ¿Cómo no, mi amor? Lo que tú digas, mi amor, ¿verdad? Miren, pero cuando venga Cristo, esa mirada ya no va a ser para mí. Esa mirada va a ser para el Cordero. Y yo no voy a tener problema. Nuestras miradas van a ser para Él. Dice la Biblia que un día le veremos tal como Él es. Un día le veremos. Pero mientras tanto nos ha dicho, hagan discípulos en la tierra, hagan discípulos. El próximo sábado espero enseñar sobre cómo a veces hemos perdido de vista lo esencial y nos hemos quedado con lo secundario. Y nos hemos jactado de lo secundario, y la iglesia comienza a caer cuando la gente se jacta de lo secundario, cuando no se enfoca en lo primario. Lo primario es ver a Jesucristo. Esa
esa gente que Dios está preparando, ese pueblo que va a llevar adelante, que siguen al Cordero, no importa lo que pase. En otras palabras, mire, voy a darle con esto, casi termino mi mensaje. Mire, hermano, el capítulo 5 es algo así, como que dice el Señor: Juan, dile a los discípulos que el Cordero está reinando todo y que ahora viene toda esta batalla, viene todo lo que va a suceder, pero quiero que recuerden que soy yo el que estoy gobernando todas las cosas. Se va a levantar la bestia del sistema político, se va a levantar la bestia del sistema religioso, se va a levantar el dragón y van a hacer todo eso y van a tratar de detener todo este proceso, todo esto que está, se van a levantar. Pero quiero que le digas a los discípulos que pelearán contra el Cordero, pero que el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 17. Y quiero que les digas que los que lo siguen a Él son llamados, elegidos y fieles. Son esos 144,000 que no importa dónde van, son vírgenes, que tienen su corazón para el Cordero, los siguen donde quiera que Él va. Son seguidores del Cordero. ¿Cuántos seguidores del Cordero están en este lugar? Que Dios nos dé la gracia de seguir al Cordero y de ser de los vencedores que Él está preparando. Entonces va a haber conflicto, va a haber batalla y va a rugir la batalla, pero les aseguro que van a salir venciendo, porque el Cordero es vencedor. Aleluya, aleluya. Y Él va a venir, va a establecer su reino en plenitud en toda la tierra. El trono de Dios va a estar en la tierra. El trono de Dios va a llenar toda la tierra. La tierra va a ser llenada con la gloria del Señor. Su pueblo va a estar reinando juntamente con Él. Y hermanos, todo lo que nos pasa aquí, todo lo que nos pasa, diga conmigo, todo lo que nos pasa, son preparativos para nuestro reinado eterno con Jesucristo. ¿Pueden decir amén a eso? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. ¿Qué debemos de hacer nosotros, hermanos? ¿Cuál es nuestro desafío? Debemos de aprender a discipular, adorando al Cordero. Amén. Debemos de discipular, adorando al Cordero. Yo quiero pedirles que inclinen su rostro y que le pidamos a Dios luz, iluminación, que esto, que al leer Apocalipsis 5, no sea como leer un paquín de historietas. Que no sea como leer o ver una película de un superhombre. Que leamos esto como revelación de Dios. El Cordero ha vencido y el Cordero reina. Él ha tomado el control